hamburguesas mac and cheese y pot roast. Para bien o para mal, Estados Unidos ha forjado una cocina apetitosa y asequible para la mayoría de la gente. Sin embargo, esta cocina tuvo sus raíces en el pasado precámbrico, cuando los cocineros se aventuraron en experimentos culinarios que, en su mayoría, resultaron en amplios columpios y fallas. En el video de hoy, retrocedemos al siglo XVIII para descubrir qué platos locos y audaces dieron forma a la comida estadounidense. Empezamos ya. Jamón, tocino o recortes. Podrían considerarse como la trinidad de la comida nacional en Estados Unidos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa con el resto del cerdo? Parece que nuestros antepasados se esforzaban por no desperdiciar comida. Aquí es donde entran los recortes de cerdo. Sí, has escuchado bien. Los recortes de cerdo eran las partes de cerdo que solíamos desechar y considerar no comestibles. Pero para los estadounidenses del siglo XVIII no había límites cuando se trataba de comida. Órganos, colas, patas, todo se consumía. Los recortes de cerdo eran un plato que consistía en partes sobrantes de carne de cerdo cocinadas con harina de maíz. Fue bastante popular en las colonias del Atlántico Medio y sorprendentemente ha resistido el paso del tiempo. Puedes descartar la idea de que comer órganos y rabo de cerdo era una necesidad en esa época, pero el plato sigue vivo. Los recortes de cerdo son un plato favorito en los estados del Atlántico Medio y de alguna manera también en California en la actualidad. Sin embargo, ahora se le conoce como scrapple. Entonces, si alguna vez has probado este plato y te has preguntado por qué tiene más textura que la mayoría de platos de cerdo, ahora tienes la respuesta. Roedores. ¿Quién se atrevería a comer castor? Bueno, estamos yendo directamente al grano, ¿verdad? Pero dejando de lado los eufemismos, los castores son criaturas sorprendentes y muy trabajadoras. Todos sabemos que usan sus robustas colas como herramientas para construir sus guaridas y represas. Pero la idea de comer esa cola probablemente no sea la primera que nos venga a la mente. Durante el auge del comercio de pieles, en el siglo XVIII, la carne de castor se convirtió en un alimento popular entre los cazadores de frontera. No es difícil culpar a estos cazadores, ya que el castor era una fuente abundante y fácilmente accesible de proteínas en la naturaleza, además de estar cubierto de un pelaje cálido y espeso. Curiosamente, algunas personas aún consumen cola de castor en la actualidad, pero generalmente no la prefieren por encima de otros alimentos. Debido a su alto contenido de grasa, la cola de castor solía ser un alimento consumido por viajeros y tramperos por pura necesidad. Pero los castores no fueron los únicos roedores en la mesa. Las ardillas también eran consideradas una delicia entre los cazadores de frontera. Aunque pueda parecer extraño, las ardillas no eran ajenas a la dieta europea, ya que era consumida desde la Edad Media y sus descendientes continuaron comiéndolas después de emigrar a América. Por lo general, las ardillas se chamuscaban, destripaban, ataban y asaban. Sin embargo, algunos cocineros más creativos también las utilizaban para hacer pasteles y tartas. Para añadir un toque aún más extraño, el pastel de ardilla solía servirse con una salsa de pato salvaje. Un impactante sabor de pie. ¿Recuerdan cuando las anguilas eran una broma recurrente en los dibujos animados de antaño? Especialmente en Popeye, ¿no? Supongo que nos estamos volviendo demasiado viejos para algunos de ustedes, ¿verdad? Pero, dejando de lado las referencias nostálgicas, aunque la idea de comer un pescado resbaladizo y serpentino que te electrocuta como Pikachu pueda resultar repugnante, las anguilas eran un ingrediente común en la cocina del siglo XVIII. A los colonos del estado de Nueva Inglaterra les encantaba preparar pasteles con ellas, y aunque puede parecer una elección de ingredientes inusual para nosotros hoy en día, era parte de su dieta cotidiana. Las anguilas eran versátiles en la cocina y se preparaban de diversas formas, desde guisos hasta ahumados, y eran apreciados por su sabor único y su aporte nutricional. Aunque quizás no sea un plato común en la mayoría de las mesas hoy en día, las anguilas eran parte importante de la dieta colonial en aquel entonces. ¿Qué pasó con las manzanas? Curiosamente, las anguilas solían ser capturadas usando trampas con langostas como cebo. En la actualidad, las langostas se consideran un lujo y un alimento costoso, pero en aquel entonces no ocupaban un lugar tan destacado en el menú de mariscos. De hecho, las langostas eran consideradas como alimentos para trabajadores de clase baja. Las langostas eran consideradas como alimentos para trabajadores de clase baja.
esclavos, liberados, prisioneros y, por supuesto, anguilas. A pesar de que las anguilas se preparaban de diversas maneras en aquel entonces, el pastel era el favorito indiscutible de los amantes de la cocina. El concepto de anguilas ahumadas tiene sentido hasta cierto punto, pero un pastel de anguila. Solo podemos esperar que esta tendencia nunca regrese. ¿Salsa de tomate? ¿Ponerse al día? ¿O ketchup? No. Esa tarjeta de título que acabas de escuchar no fue un error tipográfico. Tal vez estás pensando que íbamos a hablar sobre una versión muy temprana o una iteración anterior del ketchup de tomate. Pero si el ketchup y el ketchup estuvieran relacionados, el ketchup de tomate preferiría considerar al ketchup inglés como un primo lejano del que nadie habla en la familia. Con toda serenidad, el ketchup inglés sonaba como una salsa progresista en teoría. Las fuentes indican que la receta de esta salsa se inspiró en una salsa asiática, lo que nos hace cuestionar por qué la llamarían inglesa. Sus ingredientes incluyen hongos, nueces, anchoas y ostras. Una combinación extraña que debería venir con una advertencia de no probar en casa. Quiero decir, ¿quién pensó que esto sería buena idea? Una sopa para arruinar la infancia. Muchos de nosotros hemos sido fanáticos de las tortugas ninjas en nuestra infancia, y probablemente soñamos con que se unieran a nosotros en la mesa para cenar. Pero, ¿preferiríamos tenerlos en la mesa de la cena? Parece que la gente del siglo XVIII también era fanática de las tortugas, pero de una manera muy diferente. La sopa de tortuga era un plato popular entre los colonos elegantes y adinerados, y los ricos al otro lado del charco, es decir, en Gran Bretaña y Francia, compartían esta opinión. La sopa de tortuga tradicional se cocinaba con mucha mantequilla y vino, lo que la convertía en un plato muy pesado perfecto para el almuerzo o la cena. Incluso en la actualidad, la sopa de tortuga sigue siendo una parte establecida de la cocina de Finlandia. Sin embargo, es importante tener cuidado, ya que el desconocimiento sobre qué tipo de tortuga se utiliza para hacer la sopa podría provocar intoxicación alimentaria o, peor aún, salmonela. Pájaro muñeca rusa. ¿Alguna vez has oído hablar del Roti Sans Pariel? No, ¿verdad? ¿Qué tal ese pavo extraño que una vez probaste en una cena de acción de gracias extravagante? Sí, estamos hablando del turducken, un pavo relleno de pato, relleno de pollo. Ahora, imagina ese mismo concepto, pero con 17 capas de aves en su interior. Esta versión horrenda de una muñeca rusa de aves debía seguir un orden exacto, comenzando desde el centro. Iba así: curruca, banderín, alondra, tordo, codorniz, ave fría, chorlito, perdiz, becada, cerceta, pintada, pato, pollo, faisán, oca, pavo y finalmente, la butarda gigante. ¡Wow! Eso es una gran cantidad de aves. El plato de Frankenstein. Todos conocemos la historia de Frankenstein. Un científico loco intenta coser partes de varios cadáveres para crear su propio monstruo mascota. La novela de la autora inglesa Mary Shelley fue escrita a principios del siglo XIX, y tal vez este plato del siglo XVIII podría haber servido de inspiración. En la mitología, el escarabajo es una abominación de un monstruo que tiene cabeza de gallo, alas de murciélago, cuerpo de cerdo y cola de lagarto. Los cocineros del siglo XVIII decidieron emular esta mítica bestia cociendo la mitad superior de un gallo hirviendo a la mitad inferior de un cochinillo, y luego la creación resultante se rellenaba y asaba. Claramente, al inventor de este plato no tan apetitoso, no le importaba si debía o no hacerlo, simplemente lo hizo. El plato tenía un nombre ligeramente diferente a su homólogo mitológico, y se llamaba Cook and Trees. Y como nosotros estamos aquí solo para traerte información de valor, no olvides suscribirte, darle like al video y volver pronto al canal, que seguiremos creando mucho más contenido de calidad para ti. Nos vemos pronto, y considera ver más allá del plato que estás a punto de comer.